Reciban un cordial saludo desde cualquier lugar en que se encuentren. En esta presentación compartiremos los principales resultados del artículo científico titulado Lesson Study como estrategia de análisis y mejora de la práctica docente en la formación inicial de la educación básica, elaborado por Oscar Antonio Martínez Molina, que le habla, Alcibar Alejandro Vega Sánchez y Julio Rodolfo Yuguari Fernández. La investigación fue desarrollada en la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, en el marco del Grupo de Investigación de Educación y Tecnología GIGE, y publicado en la revista científica Innovación Integral. El estudio parte de una idea fundamental. La práctica docente puede y debe convertirse en objeto de investigación, reflexión y mejora continua. Desde esta perspectiva, la Lesson Study no se concibe únicamente como una técnica para planificar una clase. Se concibe como un proceso colaborativo mediante el cual los docentes planifican, implementan, observan, analizan y rediseñan la enseñanza. Pérez Gómez y Soto Gómez en el 2021 explican que la Lesson Study permite aprender a enseñar para enseñar a aprender. Esto significa que la mejora educativa comienza cuando el profesorado analiza sus propias decisiones y estudia sus efectos reales sobre el aprendizaje. En esta investigación participaron 130 estudiantes distribuidos en 4 grupos durante 2 ciclos de Lesson Study. Los resultados evidencian mejoras en la planificación, las estrategias didácticas y especialmente en la retroalimentación pedagógica. La calidad de la formación inicial docente no depende únicamente de los contenidos incluidos en el currículo ni del número de horas destinadas a la práctica profesional. También depende de la capacidad institucional para observar la enseñanza, discutirla con criterios pedagógicos y transformar esa discusión en decisiones concretas de mejora. En numerosas experiencias formativas, la atención suele concentrarse en el desempeño de los estudiantes practicantes. Sin embargo, se analiza con menor profundidad la actuación de los formadores que acompañan, orientan y retroalimentan esas prácticas. Esta situación constituye la brecha central del estudio. La actuación del formador modela la manera en que los futuros docentes aprenden a planificar, observar, argumentar y revisar la enseñanza. Por consiguiente, cuando la práctica del formador no se analiza mediante instrumentos explícitos, la retroalimentación puede quedar reducida a opiniones generales, tales como la clase estuvo bien, faltó participación o debe mejorar el manejo del tiempo. El problema de estos comentarios no es que sean necesariamente incorrectos, sino que resulta insuficiente para orientar una mejora profesional. Baker, de Gloper y de Bries en el 2022 señalan que la observación en equipo de Lesson Study exige racionamiento pedagógico. Observar no consiste solamente en mirar lo que hace el docente, implica identificar indicios de aprendizaje, interpretar las interacciones y relacionar las decisiones pedagógicas con respuestas de los estudiantes. En este sentido, la investigación se orientó mediante la siguiente pregunta: ¿cómo contribuye a la Lesson Study al análisis y mejora de la práctica docente de los formadores en la formación inicial de educación básica? Esta pregunta desplaza la mirada desde la simple evaluación del desempeño hacia la comprensión reflexiva de la práctica. El objetivo general fue analizar la práctica docente de los formadores mediante la Lesson Study en grupos de quinto y sexto ciclo de la carrera de educación básica de la Universidad Nacional de Educación. Este propósito se desarrolló a través de 3 objetivos específicos. El primero fue identificar fortalezas y áreas de mejora de la práctica docente a partir de la observación sistémica del aula. El segundo consistió en describir las percepciones de los estudiantes sobre la práctica pedagógica de los formadores durante 2 ciclos de Lesson Study.
El tercer objetivo fue valorar el uso de los recursos tecnológicos en los procesos de observación, análisis y retroalimentación. Estos objetivos permiten comprender el fenómeno desde tres perspectivas complementarias: lo que ocurre en la práctica observada, lo que se percibe en los estudiantes y el papel que desempeña la tecnología en el proceso reflexivo. Calvo Salvador, Aya Salomón y Rodríguez Hoyo en el 2021 sostienen que la Lesson Study puede mejorar la docencia universitaria porque ayuda a revisar creencias, contrastar decisiones y construir acuerdos didácticos. Por esta razón, el estudio no se limitó a preguntar si los participantes estaban satisfechos. Buscó identificar qué cambio, cómo cambió y mediante qué evidencia podía sostenerse este cambio. La investigación se inscribió en el paradigma interpretativo constructivista. Esta decisión respondió a la necesidad de comprender la práctica docente como una realidad compleja, situada y construida mediante interacciones y decisiones y significados compartidos. Se utilizó un enfoque mixto. La información cuantitativa permitió comparar las percepciones entre el primero y el segundo ciclo, mientras que la información cualitativa ayudó a comprender cómo se produjeron las mejoras y qué significado tuvieron para los participantes. El diseño correspondió a un estudio de casos múltiples. Cada uno de los 4 grupos fue considerado como un caso situado. Participaron 130 estudiantes, 49 varones y 81 mujeres. 3 grupos correspondían al quinto ciclo y uno al sexto ciclo de educación básica. El proceso se organizó de acuerdo con las 5 fases de Lesson Study: planificación, colaborativa, implementación de la lección, observación sistemática, reflexión pedagógica y rediseño didáctico. Herba, en el 2023, explica que la Lesson Study constituye un enfoque de formación y desarrollo profesional porque integra el estudio sistemático de la clase con el aprendizaje colaborativo del profesorado. De manera similar, Soto Gómez, en el 2022, plantea que el conocimiento práctico docente se reconstruye en la experiencia y en la reflexión sobre las decisiones que orientan la acción educativa. Por lo tanto, el ciclo no termina cuando se imparte la clase. La enseñanza se considera provisional y perfectible. Después de observarla y analizarla, debe ser rediseñada. Esta lógica distingue a la Lesson Study de una observación tradicional centrada exclusivamente en calificar o supervisar al docente. Para construir una visión amplia y rigurosa del proceso, se utilizaron cuatro fuentes de información. La primera fue el cuestionario estructurado con escala Likert de 5 puntos. El instrumento evaluó 3 dimensiones: planificación, estrategias didácticas y retroalimentación. La segunda fuente fue una guía de observación sistemática elaborada desde el trabajo del GIE. Esta guía se organizó de acuerdo con 5 fases de la Lesson Study y permitió registrar evidencias sobre la actuación del formador. La tercera fuente correspondió a grupos focales con estudiantes. Estos espacios permitieron analizar el aprendizaje, el acompañamiento recibido, el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías. La cuarta fuente fue la revisión de portafolios de práctica. En ellos se documentaron planes, registros de observación, acuerdos de retroalimentación y ajustes realizados desde cada clase. La combinación de estos instrumentos permitió desarrollar una triangulación de fuentes, es decir, los hallazgos no dependieron únicamente de un cuestionario o de una opinión aislada. Brown y Clark en el 2022 sostienen que el análisis temático permite identificar, analizar e interpretar patrones de significado en información cualitativa. Siguiendo esta orientación,
Los registros fueron codificados, agrupados en categorías y contrastados con los resultados cuantitativos y con las evidencias contenidas en los portafolios. Los resultados de la observación sistemática evidenciaron que las principales fortalezas se concentraron en la planificación colaborativa y en la implementación de las clases. Los formadores orientaron la definición de objetivos, apoyaron la selección de recursos y promovieron acuerdos entre los integrantes de cada grupo. Durante la implementación también se evidenció claridad en la conducción de las actividades, dominio de los contenidos y disposición para responder ante dificultades emergentes. Sin embargo, las principales áreas de mejora aparecieron en la observación del aprendizaje y en la precisión de la retroalimentación. En el primer ciclo, varios registros se concentraron en aspectos formales: cumplimiento del plan, uso de materiales, disciplina o manejo del tiempo. En el segundo ciclo, los roles de observación y las preguntas guía permitieron orientar la mirada hacia evidencias más relevantes que comprendían los estudiantes, cómo participaban, qué dificultades manifestaban y qué producciones demostraban en el aprendizaje. Berkis en el 2024 sostiene que la Lesson Study adquiere verdadero valor cuando la observación deja de centrarse exclusivamente en la actuación del profesor y se orienta hacia el estudiante, que comprende, expresa y produce. Otro hallazgo importante fue el rediseño didáctico. Los grupos no se limitaron a identificar errores, reformularon preguntas, reorganizaron secuencias, incorporaron momentos de síntesis y precisaron los criterios de retroalimentación. Esto muestra que la Lesson Study no produjo únicamente un diagnóstico, produjo decisiones concretas de mejora. En otras palabras, el valor del ciclo no está en descubrir que una clase presenta dificultades, sino en transformar esas dificultades en oportunidades de aprendizaje profesional. El análisis cualitativo permitió identificar 4 categorías principales. La primera fue la reflexión sobre la práctica. En el momento presente, en un 87% de las intervenciones codificadas. En la segunda fue la mediación del formador, con un 79%. Los estudiantes valoraron el acompañamiento, aunque durante el primer ciclo solicitaron observaciones más precisas. La tercera categoría fue la videograbación, con un 76%. Los participantes la reconocieron como un recurso más útil para revisar la clase con distancia crítica y detener momentos en momentos específicos y fundamentar la retroalimentación. La cuarta categoría fue el trabajo colaborativo, con un 83%. La colaboración evolucionó desde la simple distribución de tareas hacia la discusión argumentada de decisiones didácticas. Bautista y Zúñiga en el 2021 señalan que la tecnología enriquece la práctica docente cuando se integra con un propósito pedagógico claro. Fernández Sánchez y Villabarde Santos y Rodríguez Llerena en el 2024 documentan que la combinación entre la Lesson Study y los recursos tecnológicos favorecen la observación, el análisis diferido y el fortalecimiento de la práctica docente. Sin embargo, es importante aclarar que la cámara no produce reflexión por sí sola. El video se convierte en una herramienta educativa cuando existe una pregunta de observación, un criterio de analizar la interacción y una comunidad profesional dispuesta a revisar la práctica con respeto. Pinto Ayala y colaboradores en el 2025 destacan que la Lesson Study también implica aprender a desaprender. Esto supone cuestionar rutinas, reconocer supuestos y abandonar decisiones que no responden a las necesidades del aprendizaje. Los resultados permiten establecer 3 conclusiones principales. La primera es que la Lesson Study transforma la clase en un objeto de análisis compartido. La enseñanza deja de ser una actividad privada e individual
para convertirse en una experiencia que puede documentarse, discutirse y mejorarse. La segunda conclusión es que las percepciones estudiantiles mejoraron de forma consistente entre los dos ciclos, especialmente en la utilidad de la retroalimentación. La tercera es que la videograbación y el trabajo colaborativo contribuyen a fortalecer una cultura profesional orientada hacia la reflexión y el rediseño. Estos hallazgos coinciden con Del Río Fernández, quien en el 2021 mostró desde una experiencia vinculada con la UNAE que la Lesson Study permite revisar el conocimiento práctico y crear escenarios de aprendizaje profesional. Asimismo, Zumba Arévalo y Mejía Vera en el 2021 sostienen que esta metodología favorece la reconstrucción del saber docente al contrastar lo planificado con lo ocurrido realmente en el aula. En el ámbito latinoamericano, Cienfuentes, Garzón y colaboradores en el 2022 documentaron contribuciones de la Lesson Study en las prácticas docentes de primaria. Estrella y Olfo en el 2023 presentaron desde Chile un modelo de lecciones compartidas con participación de profesores y formadores. Por su parte, Velázquez Murcia y Ateor Tua Leguizamón en el 2024 identificaron transformaciones de la práctica de la enseñanza de un profesor de ciencias naturales en la formación inicial. Estas coincidencias indican que la Lesson Study puede transferirse a distintos contextos, siempre que se adapte a las condiciones institucionales y disponga de tiempo, instrumentos y acompañamiento. No obstante, el estudio presenta limitaciones, muestreo por conveniencia, carácter situado de los casos, usos promedios agregados y posible desigualdad social de los grupos focales. Por ello, los resultados deben entenderse como evidencia situada y transferible, no como una generalización estadística para todo el sistema universitario. Como reflexión final, mejorar la formación docente exige mucho más que observar una clase. Requiere establecer criterios, documentar evidencia, dialogar profesionalmente y transformar las observaciones en decisiones pedagógicas. La Lesson Study ofrece una estructura para alcanzar este propósito: planificar, implementar, observar, reflexionar y rediseñar. Su principal aporte consiste en recordar que ninguna clase debe considerarse definitiva. Toda experiencia de enseñanza puede revisarse y mejorarse cuando existe una comunidad dispuesta a aprender de la práctica. Como línea futura, se recomienda el desarrollo de estudios longitudinales que acompañen a los estudiantes durante varios ciclos académicos. También se plantea trabajar con datos individuales pareados, calcular tamaños de efectos, incorporar observadores externos y comparar experiencias entre carreras y universidades. En el plano curricular, se recomienda institucionalizar la Lesson Study como dispositivo de desarrollo profesional, con énfasis en la observación del aprendizaje, la retroalimentación fundamentada y el uso ético de la videograbación. Peña Trapero y Serván Núñez en el 2024 recuerdan que la cooperación docente se construye progresivamente cuando los equipos desarrollan confianza y responsabilidad compartida por la mejora. En consecuencia, la Lesson Study no es solamente una metodología, es una forma de comprender la profesión docente, enseñar, observar, aprender con otros y volver a enseñar mejor. Agradecemos a los estudiantes de quinto y sexto ciclo que participaron voluntariamente en la investigación, así como a la Universidad Nacional de Educación, al Grupo de Investigación de Educación y Tecnología GIE y a la revista científica Innovación Integral. Muchas gracias por acompañarnos en la realización del artículo completo. Para consulta del mismo, pueden consultar el DOI que aparece en la pantalla, donde podrán ustedes disfrutar de la lectura del artículo completo. Muchas gracias por acompañarnos.